Bueno, tremendas palabras donde las haya. Tercera Guerra Mundial es algo que uno pensaría que no se lanza así con cierta frivolidad, ¿no? Esta es una de las cosas que se ha dicho de las últimas revelaciones o que se desprende de las últimas revelaciones de Edward Snowden. Aparecían en Der Spiegel, en un diario alemán, y habla de los planes estadounidenses o de algunas organizaciones dentro de Estados Unidos para adquirir mayor potencialidad, no sé si de conflicto o bélica o realmente cómo adjetivarla en el mundo online, cibernética, para tener mayor control, porque parece que el próximo conflicto armado será armado digitalmente. Bueno, primero, ¿cuál es el mapa de todo esto? ¿Es esto cierto? ¿Es una exageración? ¿Cuánta verdad puede haber? ¿Qué significaría en el mundo real? Y sobre todo, ¿esto es algo que está por inventar o ya estamos en un estado similar con otros programas que se han desvelado, como los de la NSA de espionaje, etcétera, etcétera, etcétera? La crisis con Corea reciente y Sony Pictures con The Interview. En fin, tenemos un montón de dudas, así que este es el momento ideal de llamar a un experto. Y aquí en CST tenemos la suerte de contar entre nuestros amigos con más de uno. El de hoy, seguro que os suena, es Andrés Velázquez. Él es el director de Mática y es un experto en seguridad informática. Vamos a conectarnos con él y vamos a ametrallarlo con todas estas preguntas. Espero que no lo abrumemos. Andrés, muy bienvenido y gracias por estar nuevamente con CST. Muchas gracias, Luis. Un gusto saludarte de nuevo. Oye, directamente, ¿qué en el barómetro de seriedad de estas cosas que estaba diciendo, ¿no? Tercera Guerra Mundial, guerra cibernética, ¿dónde estamos? ¿Estamos bien, mal, intermedio? ¿Qué seriedad le das? Yo creo que toda información que sale a la luz por parte de personas, que en este caso una persona que ha trabajado en una organización de inteligencia, que ha logrado el poder llegar a compartir gran cantidad de información que, bueno, si bien, como bien comentas, no sabemos si es real o no es real, siempre hace que todo el mundo esté a la expectativa y que sea incluso un tema de debate. No es un secreto, por ejemplo, que hace un par de días, incluso un ex agente británico de inteligencia haya dicho que el gran problema de que Snowden haya estado dando información sobre qué es lo que se está haciendo a nivel de inteligencia entre diferentes países sea el elemento clave que haga que ahora, después de lo que hemos visto de los ataques en Francia en el semanario, sea más difícil el poder llegar a que las empresas trabajen con las autoridades y con las áreas de inteligencia de cada uno de los países. Oye, ¿cuánto exagerado sería plantear que una tercera guerra mundial, si desgraciadamente se diera, sería una ciberguerra mundial? Cuando empiezo a escuchar ese término particular de ciberguerra, siempre tengo una confusión hasta cierto punto. Y es que nos encanta poner la palabra ciber adelante de guerra. Cuando esto sucede, pues uno entendería que una ciberguerra es cuando un país ataca a otro país que a lo mejor no se encuentra en una igualdad de circunstancias, pero que esta guerra dura cierto tiempo, permite llegar a que la contraparte repela el mismo y que exista un intercambio alrededor de ello. Yo creo que pocos países hoy en día estarían en la capacidad de poder llegar a entrar a una ciberguerra y en mantener la ciberguerra. Es decir, Estados Unidos sabemos que no solo ha estado invirtiendo en áreas de ciberseguridad, sino también en cómo poder llegar a atacar a otros a partir de la información que tiene. Recordemos que también está todo centrado muchas veces en Estados Unidos. Y por otro lado, países como Corea, como Rusia, quizá un par en Europa, también podría llegar a estar. Eso me lleva al hecho de poder llegar a decir incluso exhortar a que nos hagamos una pregunta. ¿Es realmente una ciberguerra o sería un ciberataque la siguiente guerra mundial, si le podemos llamar de alguna forma? Andrés, yo me planteo, leyes, ¿existe alguna legislación mundial, acuerdo mundial que impida específicamente los ataques cibernéticos entre estados o es algo que se tiene que negociar con base a acuerdos
pues no sé, bélicos de otro orden, de cuando se lanzan misiles? Es un tema muy interesante porque uno pensaría que existe regulación y que existe legislación a nivel internacional. Hay, digamos que hasta cierto punto, pacto de caballeros. Por otro lado, hay ciertos lineamientos muy generales. Por ejemplo, el Consejo de Europa tiene precisamente un convenio que es conocido como el Convenio de Budapest, un convenio que establece cuáles son los mínimos requerimientos en cuestiones penales y administrativos de cada uno de los países para tratar de homologar por lo menos los tipos penales, generar cooperación e incluso extradición. Sin embargo, no hay algo tan específico, tan claro que permita llegar a regularlo. Estamos hablando de que el Internet está en todos lados. Muchos países están tratando de legislar alrededor del Internet en su propio país. Algunos países incluso están tratando de implementar algunas reformas que no hacen sentido para un medio que es internacional. Entonces, siempre es el problema que tenemos los que trabajamos de este lado, haciendo investigaciones, hablando acerca de este tipo de situaciones, de cómo el Internet tiene que ser regulado o por lo menos ciertas reglas básicas para poder llegar a coexistir entre los diferentes países. Y en concreto, si estuviéramos hablando de Estados Unidos, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de...? Bueno, Obama ha estado hablando, el presidente estadounidense ha estado hablando mucho de seguridad informática, incluso ayer en el Estado de la Nación. ¿Qué piensas? Precisamente el presidente Obama estuvo hablando en su discurso hacia el tema de ciberseguridad. Si bien no entró a mucho detalle de cómo lo va a hacer, es algo que hemos estado viendo a partir de hace un par de años, de que se quiere reforzar todo este tema. Particularmente a mí me llamó la atención tres elementos. Uno, el hecho de que quiere llegar a trabajar por un Internet libre, por un Internet de alguna manera un poco más seguro, cosa que si bien es un poco ambiguo el llamarlo así, ¿no? Particularmente a mí me hubiera gustado que hablara un poquito más con el tema de cooperación internacional, un tema más de lo que mucho a nosotros nos hace sentido alrededor de las investigaciones digitales y a lo mejor de delitos transfronterizos y el acceso transfronterizo a datos para poder llegar a aportarlos como prueba. Por otro lado, habló específicamente de reforzar la ciberseguridad del país. Y finalmente habló acerca de cómo acercar el Internet y todo lo que son las telecomunicaciones a cualquier rincón de los Estados Unidos. Entonces, como podemos llegar a ver, no es algo que no haya dicho antes, no es algo que vaya a cambiar completamente la perspectiva. Sin embargo, yo creo que es un buen elemento que hayamos escuchado acerca de ello. Fue una de las áreas que más recibió aplausos durante su discurso, y yo creo que hay que estar muy de cerca y muy atentos de lo que esté diciendo el presidente Obama acerca de ciberseguridad. Bueno, pues te agradezco que no me hayas corregido al aire, pero lo voy a hacer yo. Lo he llamado el discurso del Estado de la Nación, que lo es, pero se llama el discurso del Estado de la Unión, así que les pido disculpas. Andrés, a ti te agradezco mucho tu tiempo, como siempre, y que nos ayudes a comprender estas cosas mucho mejor, y te emplazo a la próxima ocasión que echaremos aquí en CST. Muchas gracias. Luis, un gusto saludarte de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación y espero verlos pronto.